Hay historias que nos sacuden el alma, no por el dolor que encierran, sino por la fuerza con la que se enfrentaron. Hoy conocemos la historia de Jamie Bistre, una mamá que un día escuchó las palabras que ninguna mamá espera. Tu hijo tiene leucemia. Lo que vino después fue una lucha marcada por el miedo, la fe, el cansancio y sobre todo el amor incondicional. Esta es una plática sobre el coraje de una madre, la fragilidad de la vida y la inmensa capacidad del ser humano para levantarse una y otra vez. Jamie, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, Tere. Gracias por invitarme. Estoy muy contenta y emocionada de poder compartirlo contigo. Cuéntame quién eres, a qué te dedicas, cuántos hijos tienes. Soy Jamie Bistre, estoy casada con Jaime Lobatón. Tengo 4 hijos, 3 mujeres y después un niño que se llama Pepe, que es de quien te voy a platicar. Me encanta los niños, estoy dedicada, soy maestra, tengo muchos años dedicándome a los niños. Soy guía Montessori, tengo un centro de entretenimiento para niños en las tardes y la verdad de hobby me encanta bailar. Hace muchos años soy coreógrafa. Jamie, platícame cómo empieza toda esta historia. Empiezo en el verano del 2018. Nos fuimos de vacaciones y durante todo el verano me empecé a dar cuenta que Pepe presentaba como diferentes síntomas aislados que una mamá percibe fácilmente. Por ejemplo, estaba más cansado, se quedaba dormido, quería que lo cargara mucho. Me di cuenta que empezó a bajar de peso y también estaba un poco pálido. Así que regresandito a las vacaciones, no lo dudé, tuve una corazonada que fue lo que o sea, no fue algo como que yo haya detectado, sino como que tenía una corazonada que me decía, ve, atiéndelo, algo no está bien, algo está raro. Y así regresando a las vacaciones, luego fui a ver al pediatra y es ahí donde empieza todo. Cuéntame, Jamie, cómo te enteraste de su enfermedad. Eh, Desde que llegamos de vacaciones, le hablé al pediatra para pedirle una cita y la secretaria me dijo que Jacobo Boroboy, que es su pediatra, estaba ocupado jueves y viernes. Nosotros habíamos llegado un miércoles. Me preguntó la secretaria, ¿te gustaría ver a otro médico? Y la verdad, sentí una voz interna que me dijo, no, esta vez es directamente con él. Entonces esperé la cita y fue el sábado en la mañana cuando Jacobo me pudo atender. Y yo llegué diciéndole, Jacobo, no sé qué tiene mi hijo, pero algo no está bien. Me lo cambiaron. Jacobo lo revisó y me dijo, bueno, vamos a sacarle unos estudios porque lo veo bien, pero quiero entender por qué está pasando todo esto que me estás diciendo. Le sacó unos análisis y en la noche, o sea, fui yo, lo saqué y en la noche me llamó Jacobo directamente a mi celular y me dijo, mira, Jamie, ya recibí los resultados y en lo que veo, no sé si Pepe tiene algo viral, pero no sé si va de entrada o va de salida. Hablé con un hematólogo y me gustaría que le repitieras los análisis el lunes. La verdad es que a mí en ese momento me temblaba todo, sabía que algo no estaba bien, que si Jacobo tenía que pedir una opinión o preguntarle a un hematólogo sobre los resultados, se venía algo grande. Fue el lunes que le repetí los estudios y fue entonces cuando Jacobo me llama por teléfono y me dice, Yomi, ya recibí los resultados y te pido por favor que me traigas a Pepe al hospital, al consultorio, lo quiero revisar y después te vas a quedar a dormir. Así que por favor tráete una maletita. Ese día me fui al hospital, le hablé a mi esposo, nos pusimos en pánico, nos fuimos al hospital y una vez que llegamos, Jacobo revisó a Pepe y me dijo que lo iba a internar para que al día siguiente, que era martes, le iban a realizar una punción de la médula ósea, iba a ser extraída de su pelvis, de la cadera. Entonces, al día siguiente lo metieron a urgencias y fue ahí donde le hicieron la punción. Y después, ¿cómo fue el diagnóstico? ¿Después de cuánto tiempo? Fue todo muy rápido. La verdad no tengo muchos recuerdos de esos días porque siento que estaba un poco bloqueada y como que fue todo tan rápido que siento que o no lo registré o mi mente lo discriminó y lo saqué. Pero sí recuerdo que yo estaba muy nerviosa. Cuando el doctor salió del estudio de la punción de la médula ósea, me dijo que la preliminar saldría a la 1 de la tarde. Apenas eran como las 10:30 de la mañana. Estábamos todos en el hospital. Pepe seguía anestesiado, estaba acostado en la cama, estaba dormido. Y me acuerdo que había mucha gente. Estaban mis suegros, estaban mis papás, estaban mis abuelos, estaban mis hermanos, mis cuñados, mis tíos. Había mucha gente con nosotros ese día.
Y mucho antes de que saliera la preliminar, probablemente a los 40 minutos de que le hicieron la punción, subió el hematólogo que realizó el estudio, entró al cuarto y me dijo así abiertamente y sin importarle quién estaba, ni si estuviera mi pediatra, nadie, y me dijo, 100% confirmado, tu hijo tiene células leucémicas. Esa fue la frase que hizo que el mundo se desmoronara. Las piernas me temblaban, estaba a punto de doblarme, pero volteo a mi alrededor y encuentro a mi abuelo, encuentro a mi mamá, encuentro a esa gente que es mi fortaleza y no me quedó como de otra más que decirle al doctor, vámonos, vámonos de aquí en este segundo. Agarré al doctor, me salí del cuarto y ya nos metimos a otro cubículo donde esperé a Jacobo Boroboy y ya entre los tres pues empezamos a tomar decisiones para poder salir adelante. Cuando digo entre los tres me refiero a las tres partes, al hematólogo, a mí y a mi esposo y a Jacobo Boroboy. ¿Cuál fue la decisión que toman? En ese momento me volteé con Jaime y como que no hubo mucha comunicación, pero los dos asentamos en que la mejor decisión, y obviamente aconsejados por el pediatra, fue que pudiéramos agarrar a Pepe, llevarlo a Estados Unidos y que empiece un tratamiento allá. El doctor Broboy nos dijo que el tratamiento iba a ser el mismo aquí en Estados Unidos o en China o en donde sea, porque se basan en protocolos, pero como que la recomendación fue que en Estados Unidos me la iba a pasar mejor. Ese fue como el enunciado que recuerdo, la frase que me dijo Jacobo en ese momento. ¿Cuántos años tenía Pepe cuando se lo diagnosticaron? Pepe tenía 3 años y medio. Jamie, ¿por qué escogieron Houston? Sinceramente, donde hagamos el tratamiento hubiera sido lo mismo. Pero en Houston hay un ala del MD Anderson que está encargada a los niños y está dentro del Texas Children's. Y sinceramente tienen todo adaptado y todas las herramientas y todo el conocimiento y todos los doctores y los laboratorios y el research y los especialistas. Tienen absolutamente todo perfectamente estructurado para que tú te encargues de tu hijo y ellos se encargan del resto. Entonces, esta cerca fue una decisión porque habíamos pensado que si íbamos a Ohio, que si íbamos a... Nos dieron varias opciones de clínicas especializadas, pero para el tipo de leucemia que tenía Pepe, estar en Houston era como la mejor de las opciones. ¿Qué pensamientos, qué emociones pasaron por tu cabeza en ese momento? Lo primero, tuve mucho miedo. Tuve mucho miedo en pensar que mi hijo tenía leucemia y que probablemente era el principio de un final. Tuve mucha incertidumbre, tuve muchos sentimientos que no sabía si tomarlos y decir me desmorono ahorita o tenía por otro lado una adrenalina que me hacía pensar que tenía que tomar el toro por los cuernos y poder salir adelante con él. ¿Cómo cambió tu vida y la de tu familia llegando al hospital de Estados Unidos? Para todos fue un cambio muy drástico. La primera decisión que tomé fue haberme ido solo con Pepe y con las personas más allegadas a nosotros, que son mis suegros y mis papás. Este equipo de 4 abuelitos con 2 papás contenidos por esos abuelitos y un niño que pensaba que iba feliz con sus abuelitos de viaje. La verdad es que esa parte fue un gran soporte y la decisión fue irnos solos a ver qué estaba pasando. Te confieso que desde un principio pensé, seguro se equivocaron. Voy a llegar allá y me van a decir, no, para nada, tu hijo está perfecto, no tiene nada, ya te puedes ir. Y sí tenía como esa mínima esperanza de que sucediera. Y pues no fue así. Llegando ya, le repiten los estudios y tal cual, y no solo tal cual, la leucemia de Pepe avanzó de un día para el otro. O sea, cuando estábamos en México, su sangre, su torrente sanguíneo todavía no presentaba células leucémicas, sino que estaba dentro de la médula ósea. Cuando llegamos a Estados Unidos, esta médula ósea ya había liberado estos linfoblastos al resto del torrente sanguíneo y ya se veía reflejado en su biometría hemática. Entonces, con esta diferencia de 2 días, aumentó notablemente la leucemia en su cuerpo. Y la verdad es que fue un acierto haberme ido así. Claro que cambió la vida, porque mis hijas se quedaron, porque nos fuimos todos, porque estaba tomando decisiones momentáneas y porque además, a partir de ese momento, me di cuenta lo vulnerables que somos
y cómo la vida puede cambiar en un instante. ¿El diagnóstico fue oportuno? O sea, ¿fue a tiempo o ya estaba muy avanzado? Yo siento que las cosas son de Dios, las cosas se acomodan. Pienso que Pepe pudo haber estado una semana más, a lo mejor con un antibiótico, y para la siguiente semana esto hubiera estado salido de control. Gracias a Dios pudimos encontrarlo en el momento preciso, cuando esto estaba empezando. También eso fue parte del buen diagnóstico y del buen pronóstico, que también esto fue parte del buen pronóstico que se nos dio desde el primer momento. ¿Cuál consideras que fue el momento más difícil durante su tratamiento? El momento más difícil durante todo el proceso fue, sin duda, el día que me enteré. Y la noche que pasé en el hospital, esa noche, antes del diagnóstico. Desde que Jacobo lo internó hasta el día siguiente que me enteré que tenía 100% células leucémicas, fueron 12 horas, casi, ni siquiera las recuerdo de todo lo que estaba yo sufriendo y todo el revoltijo de ideas y de pensamientos y de miedo y de emociones que estaban fluyendo en ese momento. Tengo muy pocos recuerdos de esos días, pero sí recuerdo que estaba yo como flotando, no estaba entendiendo bien qué es lo que estaba pasando y no sabía qué es lo que venía después. Entonces, definitivamente el momento más difícil de todo el tratamiento y de todo el proceso fue el día que me enteré. Jamie, a mucha gente le genera gran impacto ver a su familiar sin pelo. ¿Cómo fue para ti ver a Pepe pelón? ¿Qué crees, Tere? Para mí sí me generó impacto, pero la forma en que Pepe lo vio me dio tanta paz que no me impactó tanto. No fue un momento tan relevante en el proceso del tratamiento. Resulta que los primeros 6 meses no se le cayó el pelo. La medicina que le tiró el pelo a Pepe se llama doxorubicina y, y le dicen la quimioterapia roja. Es un medicamento que les administran durante un mes cada semana. Después de la primera dosis, me avisaron que se le iba a caer el pelo y eso fue en enero. Nosotros empezamos el tratamiento en agosto. En enero le dieron la primera dosis y un día se quedó dormido en la carriola y cuando lo cargué de la carriola, después de como 6 días de la quimio, encontré pelos ahí. Y entonces eso fue un impacto, pero luego dije, no, esto no va a pasar, no va a ser doloroso, lo voy a llevar bien. Y entonces se me ocurrió ir con Pepe y decirle, oye Pepe, ¿sabes qué me dijo la doctora? Que tus soldaditos, los que se dañaron, también estaban en tu pelo. Yo digo que para que no estén en tu pelo, mejor vamos a quitarte el pelo. Pepe sonrió y me dijo, sí, mejor, porque no quiero tener soldaditos dañados en la cabeza. Fuimos a la peluquería y le rapé el pelo chiquitititito. No quería yo ver sus pelos rondando por todos lados, porque eso sí me iba a generar una angustia. Entonces le cortamos todo el pelo, lo raparon literal al uno, así chiquitito, y entonces esos pelitos se le fueron cayendo poco a poco. Entonces, haberse quedado pelón no fue un proceso de un día al otro, ni vimos mechones por ningún lado. Y cuando yo le pregunté, mírate en el espejo, ya no tienes nada de pelo, me dijo, qué chistoso. Y se fue. Entonces, como que al poco tiempo se le terminó cayendo todo, pero después le empezó a crecer pelito nuevo, pelito como de bebé, así como muy delgadito y muy güerito. Fue un proceso como de 2 o 3 meses y literal al cuarto o quinto mes ya volvió a tener la cabecita llena. Tenía una pelona deliciosa, me la pasaba besándolo y como que siempre, o sea, siempre enfocábamos mucho en decirle, o yo remarcaba mucho en decirle, ay, está preciosa tu cabecita, ay, está preciosa tu cabecita. Y como que con esa motivación o con esa energía positiva y sabiendo que también el pelo podía tener células leucémicas, él se fue contento y le pareció chistoso. ¿Qué te daba fuerzas para seguir adelante? Lo primero, había una fuerza externa que me sostenía. No sé cómo llamarla, no sé si llamarla Dios, no sé si llamarla instinto, no sé si llamarla, pero en ese momento Dios o esa fuerza superior estaba sosteniéndome. De hecho, mucha gente que me veía en el transcurso del tiempo me decía, se quedaban impresionados de verme de pie y de verme entera y de verme así. Y siempre me gusta decir, no era yo. Había alguien sosteniéndome todo el tiempo.
Esa es la primera fuerza que me sostenía. La segunda, pues era ver a mi hijo bien. Y la tercera, siempre tenía la fe y la esperanza de volver a mi vida con Pepe sano, con mis hijas, a mi casa, con mi familia y con mis quehaceres de la vida cotidiana. Y no tener que estar preocupada en detalles de la enfermedad de Pepe. Y todo esto me enseñó a vivir el día a día. ¿Cómo vivió Pepe su enfermedad? Me gusta esa pregunta porque Pepe la vivió increíble. Hoy en día le pregunto, oye, ¿y te acuerdas de esto? Ay, sí, ¿te acuerdas que estaba padrísimo que fuimos y que venimos y que nos sentamos en ese restaurante? Como que Pepe vivió una cosa, Un viaje. un viaje que ni siquiera estaba en él y probablemente él ni lo recuerda, o sea, sí lo recuerda como un proceso que vivió, pero él recuerda los momentos más bonitos. Me da risa porque él siempre lo he pensado como si fuera algo que no era suyo, sino que lo venía como arrastrando. Entonces, él siempre estaba bien. Eso fue algo que fue un milagro de Dios porque él siempre estaba bien. Y tú Él verlo estaba bien. bien también te daba fuerzas para tú estar bien. Sí. Pepe, la verdad es que tiene mucha suerte. Pienso que es un niño muy suertudo. Porque de verdad, cada vez que llegábamos a otro estudio, cada vez que le iban a hacer algo nuevo, cada vez que íbamos a entrar a un procedimiento diferente, Pepe salía con éxito. Y de verdad lo sobrellevó bastante bien. Él recuerda esa historia como algo padre, algo que vivió, algo que recuerda poco pero no tanto, pero creo que recuerda más lo bueno que lo no tan bueno. ¿Hay alguna experiencia que te haya marcado mucho que nos quieras platicar? Claro, hay muchas experiencias que me marcaron, pero una de las más fuertes fue cuando entramos a la sala de infusión, que es donde estaban todos los niños del hospital recibiendo sus quimioterapias, y donde me tocó sentarme ese día, junto a nosotros, había un niño con síndrome de Down y con leucemia. Como que en ese momento valoré mucho, pues que al final mi hijo estaba bien, ¿no? Y que gracias a Dios nos estaba yendo muy bien en todo, pero voltear a ver a una mamá que además de que tener que luchar contra una leucemia, también estaba batallando con un niño que va a tener toda la vida una condición. Entonces como que sentí que, en ese momento sentí que yo estaba iluminada por Dios y que lo que me había tocado estaba duro, pero no tan duro. ¿Quiénes fueron tus principales apoyos durante todo este proceso? Definitivamente la familia más cercana, me refiero a mis papás, a mis suegros, a mis cuñados, a mis cuñadas, a mis hermanos, a mis hermanas, a mi hermana. Pero definitivamente el apoyo fue algo general. Sentía apoyo, cariño y preocupación por toda la gente alrededor. Estoy hablando de mis amigas, de mis abuelos, de los primos, de la gente cercana, de gente no tan cercana, que a través de ellos iban mandando buenas energías y todo el mundo se unió a los rezos y siento que todo eso finalmente fue un apoyo gigante que me mantuvo a mí y que a todo el procedimiento sea mucho más fácil. ¿Y qué pasó con tus hijas durante todo este proceso? Mis hijas se quedaron en México. eh, Creamos como una logística para que las niñas pudieran visitarlo una a la vez, porque cuidando de Pepe, de infecciones, de calenturas, de algún contagio, el procedimiento este, y todo el proceso de las quimioterapias se vuelve mucho más rápido y eficaz. Claramente me dijeron, tu hijo no se muere de leucemia, se muere de algún contagio que su cuerpo no pueda combatir. Estaba tan claro que dije, no, yo no quiero a las niñas aquí, yo necesito enfocarme en que Pepe esté bien. Tomamos la decisión de quedarnos a vivir en Houston. Rentamos un departamento, adecuamos todo para que la gente nos pudiera visitar y para que Pepe sintiera que está en su propia casa. Lo primero que hicimos fue poner marcos de fotos y las niñas nos visitaban una vez a la semana y claro que yo me ocupé de ellas aquí en México con la escuela. Luego las canalicé con terapeutas para que pudieran de alguna manera manejar sus emociones y todos los sentimientos, porque al final pues fue como un abandono. Me fui de un día para el otro y ya, pero organizamos que pudieran visitarlo una vez cada niña un fin de semana y entonces Pepe se sentía acompañado por ellas, tampoco no las dejaba de ver, pero no estaba en riesgo de contraer ninguna otra infección. ¿Tu formación como maestra te ayudó en algo allá con Pepe? Definitivamente sí, y siempre le dije a mi esposo,
qué suerte tienes de que yo soy maestra, porque claro que en ese año Pepe dejó de ir a la escuela. Y todo lo que podía yo hacer para enseñarle diferentes cosas, aunque sea vivenciales, experiencias de regar plantitas, de colectar flores, de criar mariposas, de lavar la terraza, de lavar la ropa, de hacer todo el tema, o sea, todo lo Montessori, que es lo de vida práctica que se hace en la vida cotidiana, realmente para Pepe pues, fue lo máximo, porque pudo aprender y pudo desarrollar ciertas habilidades a pesar de que estaba con la condición. ¿Qué aprendiste de ti misma a lo largo de toda esta experiencia? Muchas cosas. Definitivamente soy una persona distinta. Soy una Jamie antes de la leucemia de Pepe y soy otra Jamie después de la leucemia de Pepe. Definitivamente no necesitamos golpes duros de la vida para cambiar y tampoco había nada que cambiar. Simplemente todo lo que se vivió me dio otra madurez, me dio otro enfoque a la vida, me dio otras formas de vivir la vida y enfocarme en lo que realmente importa, en lo que realmente vale la pena, en lo que realmente vale que yo enfoque mi energía, en lo que yo enfoque mi mente, en lo que enfoque mis cosas. Eso es lo que realmente importa. Y la verdad lo aprendí después de todo lo que pasó. ¿Qué le dirías hoy a una mamá que está pasando por todo este proceso? Le diría que hay dos cosas para poder salir adelante, la fe y la paciencia. Porque la fe es el poste del que te quieras agarrar. No importa qué clase de fe o qué tipo de poste sea. No importa qué creas, pero de algo te tienes que sostener. Y lo segundo es la paciencia, es porque el día a día te va marcando el camino. No tenemos nada bajo control. Siempre he dicho que lo que está en nuestro control es lo que podemos tomar acá. Después de aquí, reza. Reza por lo que creas que te va a ayudar de aquí para allá. Entonces, hacer lo que uno pueda, hacer de lo que nos toca hacer y permitir que el tiempo, la fe, los doctores se encarguen de lo suyo. ¿Cómo está Pepe hoy en día? Pepe hoy en día es un alma libre. Pepe hoy en día es un niño que nos va marcando poco a poco el camino. Pepe nos ha venido a enseñar que las cosas son step by step. Pepe es un niño feliz. Pepe es un niño que claro que como todos los niños tiene sus complicaciones y que claro que también después de lo que vivió hay ciertas secuelas que venimos como trayendo, ¿no? Hay días que yo digo, es que por más que quiero dar el carpetazo, no puedo. No puedo porque llego a unas clases nuevas y me preguntan, ay, ¿cómo fue su infancia? Y yo, ay, no, y es como regresar a esa parte, ¿no? Hasta que aprendí que es algo con lo que tengo que vivir, tengo que aprender a vivir con eso que tocó y que gracias a Dios fue lo mejor que me tocó. Y me acuerdo que una vez le dije a las niñas me preguntaban, mamá, ¿pero qué es lo que tiene Pepe? ¿Qué es lo que tiene? Estaban esperando a que yo les diga que Pepe tiene cáncer, ¿no? Y me volteé y les dije, claro, te digo, tiene linfoblastos agudos de tipo B. ¿Te sirve esa información? Y las niñas se quedaban como con cara de what. Y ahí fue de, mamá, pero dime la verdad, ¿es cáncer? Y yo le dije, es que cáncer es como decir fruta. Hay 20,000 frutas. Es como si te digo, ve a la frutería y compra una fruta. Pues me vas a decir, mamá, ¿qué fruta? Entonces, con esa comparación, les hice ver a las niñas que aunque había un cáncer, teníamos uno en específico, que era esa leucemia, y que era la mejor. Les dije, es la mejor. Y mis hijas, ¿cómo que es la mejor? No, es la mejor porque es la que nos tocó. Y con esa mejor vamos a salir adelante. Siento que esa mentalidad también de no me voy a enfrentar. Te quiero platicar que me acabo de acordar de otra cosa. Me acuerdo que cuando estábamos por los pasillos del hospital, había como letreros de la lucha contra el cáncer y la lucha contra el cáncer. Me cansé tanto de ver que había una lucha, que todavía no empezaba la lucha y yo ya estaba rendida. Y luego entendí que cuando uno se rinde a lo que hay, en automático estás ganado. Yo no me iba a poner a luchar contra nada, ni contra el cáncer, ni contra nadie. Era lo que ya tenía. Y ya estaba ahí, ya estaba en mi familia, ya estaba dentro de mi hijo. Y siento que esa lucha de la que mucha gente cree que hay que luchar, ya nada más de pensar que hay que luchar, ya uno pierde. En automático yo sentía, yo no voy a luchar, yo voy a fluir. Y voy a tratar de hacer lo mejor que se pueda
para sacarlo adelante. Voy a hacer lo que esté en mí. El día de mañana yo voy a decir, yo hice lo que pude, hice lo mejor que pude. Y lo que venga después ya no lo puedo controlar. Entonces, con esa filosofía, sentí que al rendirme a lo que se me estaba presentando y al decir, de aquí soy, tratamos de hacer un ambiente, un espacio y un Houston que hoy en día mis hijos, cada vez que vamos a la revisión anual de PP, mis hijos quieren ir, mis hijas quieren ir, quieren acompañarme. Ay, ma, ¿podemos ir a Houston contigo? Ay, ma, por favor, llévanos a Houston. Y una vez me volteé con Jaime y le dije, Jaime, ¿por? ¿Por qué quieren ir a Houston? Y el punto es que Jaime me dijo, Jamie, nos encargamos de que Houston sea un mundo color de rosa. Donde sí, ahí curaron a Pepe, ahí estaba la solución del problema que teníamos en ese momento. Pero todo lo demás era bonito. Era bonito ir al parque, era bonito ir a ver las flores, era bonito ir a darle de comer a los patos, era increíble hacer picnic, era... Y claro, todo eso mis hijas es lo que guardaron. Y yo también. Si pudieras resumir toda esta historia en una frase, ¿cuál sería? Sería, enfócate en lo que realmente vale la pena, disfruta la vida como si no hubiera un mañana y enfrenta tus problemas viendo las herramientas que tienes para resolverlos, no el problema como tal. ¿Qué sueños tienes para Pepe? ¿Cómo lo ves a futuro? Pepe tiene muchísimas herramientas para ser alguien importante, para ser lo que quiere hacer. O sea, es un niño súper creativo, es un niño con muchísimas ganas de vivir. La verdad es que para él, yo el sueño más importante que tengo es que se empareje porque esto solamente representó como un retroceso en su desarrollo normal de niño, porque obviamente vivió una crisis, que se superó, pero que sí, claro que va marcando pautas como en el desarrollo de un niño normal. Hoy en día Pepe es un niño completamente normal, está dado de alta, 5 años después del diagnóstico, o sea que ya llevamos 2 años con revisiones anuales, ya completamente dado de alta. Digamos que el tratamiento duró 1 año y medio en quimioterapias. Finalmente, en diciembre del 2020, tocó la campana, una campana que sonó con toda su fuerza. Recibió su última quimioterapia en diciembre del 2020 y a partir de entonces pasaron 3 años más para poder darlo de alta, porque antes se dice que está en remisión, que es remisión de la quimioterapia, y después pasan 5 años en total desde el diagnóstico con estudios y chequeos constantes para saber que todo siga bien. Y una vez que terminan los 5 años, ya los pasan de la clínica de oncología a la clínica de survivors. Okay. Y es ahí donde les hacen estudios anuales y revisiones de por vida, solamente para continuar con los estudios, con el research, con todo lo que es la parte post-quimioterapia que Pepe estaba dándole seguimiento tipo al corazón, que los riñones, porque al final pues el medicamento es pura toxicidad y ellos ya tienen medido cuáles son los órganos que reciben más, menos, y todos estos chequeos se van viendo a lo largo de su vida. Y ahí mismo, en Houston. Jamie, te quiero decir que te admiro muchísimo por la manera en la que enfrentaste la enfermedad de tu hijo. Y bueno, te quiero agradecer por compartir toda tu experiencia con nosotros. Estoy segura que le va a ser de gran inspiración para muchas personas, sobre todo aquellas que están pasando por lo mismo que tú viviste. Gracias, Tere, por invitarme. Fue un placer compartirlo contigo y ojalá que sí, que así sea. Gracias.